¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy Gabriel Lawrence y en el video de hoy, como han podido leer en el título, les voy a explicar cómo es la infraestructura de red y de seguridad de la Fórmula 1. Para los que me siguen por Instagram y por TikTok, habrán visto que hace algunos días fui para la Fórmula 1 invitado por la FIA, en donde me explicaron cómo hace la FOM y algunas de las escuderías como McLaren y Ferrari para recopilar una cantidad de datos inmensa y tomar decisiones cruciales durante la carrera en base a esos datos. Así que ahora, como en todos mis videos, les voy a explicar cómo la infraestructura de red de la Fórmula 1 recopila todos estos datos y adicional cómo los protege. Vamos a dibujar primero el circuito junto con los pits. Estos boxes de acá van a ser los pits de las diferentes escuderías, como por ejemplo Red Bull, Ferrari, McLaren, etc. Obviamente van a haber mucho más boxes para más equipos como Mercedes, Aston Martin, etc. Pero para el ejemplo dejamos solamente estos tres, ¿ok? Y aquí pues tenemos todo el circuito en donde van a estar los carros compitiendo, ¿ok? Este es un intento de un dibujo de un carro de Fórmula 1. Yo sé que son bien feos, pero se entiende la idea, ¿ok? Que van a estar aquí por todo el circuito compitiendo. Y adicional, aquí vamos a tener el espacio para la parada de los pits. Toda esta línea roja que yo estoy trazando aquí es por donde van a estar compitiendo los carros de la Fórmula 1. Y este espacio en azul son los pits. Estos pits es donde entran los carros para que les hagan el cambio de los neumáticos o de alguna pieza pues que se les cayó, se les rompió, etc. Y adicional pues tenemos los boxes de las diferentes escuderías que aquí van a estar trabajando diferentes personas, como por ejemplo las personas que nos hacen el cambio de los neumáticos, los ingenieros que nos van a ayudar a tomar decisiones claves para poder ganar una carrera o para meternos en el podio o que nos digan, oye, vente para los pits, etc. ¿Ok? Pero ahora, ¿cómo van a ser todas estas escuderías y los ingenieros de estas escuderías para poder visualizar diferentes datos del carro para poder ayudar al piloto? ¿Ok? Este ingeniero o estos ingenieros se van a estar comunicando, ¿ok? Con los pilotos para decirles, oye, tienes el motor recalentado, vente para acá, la presión de los neumáticos no está muy bien, vente para los pits, vamos a cambiarlos o adelanta este, etc. ¿Cómo van a tomar ellos esas decisiones? Pues lo van a tomar o las van a tomar en base a unos datos que ellos van a recolectar de los carros, ¿ok? Todas las escuderías van a hacer esto. Lo que va a diferenciar una escudería de otra y de otra van a ser los diferentes equipos que van a utilizar y los protocolos. Pero la ciencia o la infraestructura de cómo van a hacer esa recopilación de datos es exactamente igual. Por ejemplo, vamos a hablar de McLaren. Vamos a hablar de McLaren o vamos a poner de ejemplo a McLaren por dos razones. Porque actualmente, para la fecha, en este premio, McLaren es el equipo que más puntos tiene y adicional, McLaren tiene un partnership con Cisco. Y saben que en este canal somos muy pro Cisco. Así que vamos a poner de ejemplo a McLaren. Vamos a suponer que este carro de aquí es el carro de McLaren. Entonces, este carro de aquí, déjenme lo pongo de otro color, lo pongo en verde. Este carro de aquí va a tener alrededor de 300 sensores, ¿ok? Los demás carros de las demás escuderías también van a tener alrededor de 300 sensores. Dependiendo de la escudería o dependiendo del equipo, pueden tener más o menos sensores. Pero la media de esos sensores son 300, ¿ok? Entre los diferentes carros de las diferentes escuderías. ¿Qué van a estar midiendo estos sensores de las diferentes escuderías en los carros? Pues temperatura del motor, presión de los neumáticos, velocidad, aceleración, etc. También van a tener un GPS, ¿ok? Pero, como ya les dije, vamos a estar midiendo diferentes cosas dentro de nuestro carro, ¿ok? Y nuestro carro, ¿ok? En este caso, el de McLaren, va a tener una antena de radiofrecuencia, que va a ser una antena transmisora. Y aquí McLaren va a tener una antena también, que en este caso va a ser receptora, ¿ok? Y esta antena va a estar enviando todos esos datos a esta antena receptora, ¿ok? Desde el carro vamos a estar enviando toda la información que esos sensores van a estar recopilando
a los boxes o a los pits de nuestra escudería. Adicional, en nuestro box, nuestros ingenieros van a tener un centro de datos móvil. ¿A qué me refiero con móvil? No es que va a ser un centro de datos de telefonía móvil, no. Este centro de datos, fíjense, va a ser algo así. Esta imagen la hice con ChatGPT, porque obviamente no pude tomarle foto, pero lo hice lo más acertado posible. Y va a ser de esta manera este centro de datos. Cuando digo móvil es que literalmente va a ser un pequeño centro de datos que lo podemos mover. Va a ser un box así bastante pequeñito que dentro va a tener diferentes racks. En esos racks vamos a tener servidores, equipos de redes, routers, switches, firewalls, etc. Todas las escuderías van a tener esto. Van a tener un centro de datos móvil que van a llevar a todas las carreras, a la de Mónaco, a la de Miami, a la de Australia, a la de Barcelona, etc. Estos centros de datos viajan con los carros, viajan con todo el equipo. ¿Y para qué? ¿Qué vamos a utilizar en este centro de datos? Pues vamos a tener los diferentes racks y aquí, en el caso de McLaren, ellos van a tener switches Cisco, ¿ok? Van a tener unos Catalyst 9500, 9300, etc. Para darle conectividad a los ingenieros para que en sus pantallas, pues ellos puedan tener conectividad o puedan tener acceso a esos datos. Esta antena también va a estar conectada a nuestro centro de datos móvil, ¿ok? A uno de nuestros equipos. Todos esos datos se van a recopilar en un servidor y bueno, obviamente todo esto va a estar interconectado entre ellos con diferentes cables de red, de fibra, etc. ¿Qué más vamos a tener dentro de este box? Pues vamos a tener también APs Cisco, ¿ok? Para que las personas que están aquí trabajando, si no tienen acceso a un puerto de red, también puedan visualizar esos datos o puedan tener acceso a la red de McLaren de forma totalmente inalámbrica, ¿ok? De esta forma va a ser la infraestructura de red de las diferentes escuderías. Y así es como vamos a recopilar los datos. Pero, ¿cuál es el problema de esto? ¿Ok? Porque fíjense que la infraestructura se entiende bastante bien, es bastante sencilla. Tenemos aquí una comunicación por radiofrecuencia que va a ser entre 1.4 GHz y 1.5. El rango puede variar, ¿ok? Pero el rango va a ser entre estas dos. A veces puede ser más, a veces puede ser menos, pero se entiende, ¿ok? Es bastante sencillo. Tenemos una antena transmisora donde vamos a estar enviando todos los datos recolectados por nuestros sensores. Esto se envía para acá, esto lo vemos, ¿ok? Esto se demodula, esto llega a un servidor que modela los datos y luego esos datos son presentados a los ingenieros, en donde los ingenieros pues van a analizar esos datos y van a ver, oye, tienes el motor recalentado, la presión de los neumáticos no está muy bien, vente para los pits. Todo eso está muy bien, ¿ok? Es bastante sencillo. Pero, ¿cuál va a ser el problema de esto? ¿Ok? El problema de esto es que esta comunicación de aquí se necesita securizar, se necesita proteger, porque esta comunicación no va a ser o este enviado de datos de forma inalámbrica o este envío de datos de forma inalámbrica no va a ser direccional, ¿ok? No, nosotros no vamos a tener una antena direccional en nuestro carro. Nosotros vamos a tener una antena que va a estar transmitiendo estos datos de forma omnidireccional. Déjenme borrar aquí, porque imagínense que luego cuando el carro esté por aquí, a lo mejor por acá, esa antena, si fuese direccional, tuviese que moverse para estar sincronizada siempre y enviar los datos a esta posición física en específico, porque esta antena no se va a mover. Y como nuestro carro va a estar en constante movimiento, esta antena se necesita mover para que siempre esté enviando los datos direccionalmente a esta antena. Pero eso no es así, ¿ok? Eso no es para nada así. Estas antenas van a ser omnidireccionales. ¿Qué significa omnidireccionales? Que van a estar transmitiendo los datos a todo el mundo. Y en algún momento, esperen, ¿vale? Y en algún momento, cuando esos datos lleguen a esta antena, es que esta antena los va a captar por la frecuencia y los va a demodular. Una vez demodulados, los manda a un servidor donde esos datos son modelados, se interpretan, se analizan y lo ven los ingenieros.
Y bueno, ¿cuál es el problema de esto? Que obviamente como los estamos transmitiendo de forma omnidireccional, esta señal puede ser alterada o, además de ser alterada, le puede llegar a las demás escuderías. ¿Por qué? Porque las demás escuderías, por ejemplo, la de Ferrari, si este fuese el carro de Ferrari, vamos a poner aquí la antena de Ferrari, la antena transmisora. Ferrari aquí va a tener su antena receptora y como ya les dije, todas las escuderías van a trabajar de esta forma. Lo que va a cambiar es que las escuderías pues van a utilizar diferentes equipos, ¿ok? Si McLaren usa equipo Cisco, usa APs Catalyst, usa switches Catalyst, routers ISR, que son todos de Cisco, ¿ok? ¿Ok? Ferrari puede utilizar un centro de datos donde van a tener sus equipos y sus equipos a lo mejor pueden ser pues Aruba, Huawei, podrían ser Juniper, podrían ser MikroTik, podrían ser Fortinet, etc. Todas las escuderías van a trabajar de la siguiente manera, ¿ok? Todas van a tener su centro de datos, su antena y Red Bull exactamente lo mismo, ¿ok? Bueno, espérense. Ellos van a tener aquí su centro de datos con sus equipos y su antena receptora. Y si aquí quitamos zoom, por ejemplo, si este es el carro de Red Bull, ellos van a tener aquí pues su antena transmisor. Y lo mismo, en el momento que este va a estar transmitiendo, de forma omnidireccional, sí, esto llega a la antena receptora de Red Bull, pero fíjense que en algún momento va a llegar también a la antena de Ferrari y a la antena de McLaren, porque estas señales se van a estar transmitiendo de forma omnidireccional. Y lo mismo para Ferrari, como ya les dije, Ferrari va a estar transmitiendo y en algún momento esa señal va a llegar a las antenas receptoras de las demás escuderías. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos datos no los pueda visualizar las diferentes escuderías? Porque ellos los van a recibir. Pero, ¿cómo hacemos para securizar esta señal de aquí? ¿Ok? Esta señal que se transmite y le va a llegar a todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues déjenme le doy para atrás y nos devolvemos un poco para limpiar un poco esto. Y bueno, esta señal que como ya les dije que se va a estar transmitiendo de forma omnidireccional, la vamos a encriptar. ¿Cómo la vamos a encriptar o cómo la van a encriptar las diferentes escuderías? Pues a través de un protocolo que muchos conocen que se llama AES 256. ¿Qué sucede? Aquí hay algo bien importante, que todas las escuderías o casi todas agarraron este protocolo y crearon una versión propietaria de este protocolo, pero para ellos mismos. Por ejemplo, McLaren agarró el protocolo AES 256, entendió cómo funciona este protocolo, el algoritmo, y lo mejoró para una versión interna o propietaria de ellos, que solamente McLaren, que solamente esta antena pueda entender y pueda desencriptar, ¿ok? Que solamente los equipos de McLaren los puedan desencriptar. Y lo mismo para Ferrari. Ferrari agarró este protocolo, entendió cómo funciona el algoritmo y creó una versión propietaria de AES. Le pongo F para que se entienda que es de Ferrari. Y de esta forma ellos encriptan y desencriptan su señal con un protocolo propietario de ellos. Con Red Bull exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Que hay escuderías que no tienen tanto dinero para hacer esto, así que ellos usan AES 256 para encriptar sus datos, ¿ok? Pero como ya les digo, va a variar entre las diferentes escuderías. Hay algunos que usan AES 256 y hay otros que usan una versión de AES 256 propietaria. Entonces, por ese lado, ahora lo que estamos haciendo es proteger los datos que vamos a estar enviando. Aquí tenemos la pista de nuevo y todos estos datos que se envían de forma totalmente inalámbrica que cualquier persona con una antena con un filtro de 1.5 o de 1.4 GHz pueda tener, ¿ok? Ya esa persona que tenga esta antena no va a poder desencriptar o ver esos datos. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, los vamos a tener encriptados con un protocolo propietario nuestro. Entonces, por ese lado, ya estamos securizando estos datos. Y las demás escuderías también van a estar securizando esos datos. Como pueden ver, esta infraestructura es bastante sencilla y la estamos protegiendo de una manera muy eficiente
Estamos proporcionando confidencialidad con un protocolo bastante robusto que es AES 256. Y bueno, por obvias razones necesitamos hacer esto, ¿ok? Por obvias razones necesitamos aplicar la confidencialidad encriptando con AES esta comunicación. Bueno, porque si estos datos llegasen hasta Ferrari, Ferrari pudiese ver cierta información o pudiese alterar cierta información y pudiese tomar decisiones clave en base a información de uno de sus competidores. Por esta razón, bastante obvia, es que necesitamos aplicar la confidencialidad. Y no solamente eso, sino que también esos datos pudiesen ser alterados o hackeados por una persona totalmente externa, por un hacker que lo que quiere hacer es simplemente fastidiar o joder la carrera y pudiese alterar esos datos de cierta forma. Pero continuando con la infraestructura, que como ya les dije, es bastante sencilla y creo que se entiende bastante bien, hay algo en particular que van a hacer algunas de las escuderías. En este caso McLaren, fíjense lo que va a hacer también McLaren. McLaren tiene su HQ o tiene su central en Inglaterra. ¿Ok? En Inglaterra ellos van a tener unas personas que van a estar monitorizando también esos datos que vamos a estar recopilando, esos datos que vamos a tener en este centro de datos, en un servidor que nos va a llegar, como ya les dije, de forma inalámbrica. Vamos a tener a unos ingenieros que van a estar en Inglaterra que van a estar ayudando a los ingenieros que están en pista a tomar decisiones a lo mejor de una forma pues mucho más tranquila. ¿Por qué? Pues porque así trabaja McLaren. Ellos tienen su sede principal que va a estar en Inglaterra y acá durante las carreras este centro de datos va a estar enviando todo a la central. Y ahora lo interesante aquí es cómo van a enviar estos datos de forma que no sean alterados y que nadie pueda ver. Y adicional, con la menor latencia posible. Porque si la latencia es alta, obviamente estas personas no van a poder tomar decisiones concretas o decisiones muy precisas. Porque si tienen una latencia o un delay muy alto, podrían tomar una decisión que se debió tomar hace 5 segundos, pero se está tomando muy tarde. Y el tiempo en este tipo de deportes es muy, pero muy importante, donde ciertas milésimas de segundo te pueden ayudar o a meterte en el podio o a ganar la carrera. Entonces, lo interesante de aquí va a ser la infraestructura que va a estar montada para poder enviar estos datos a la central en el menor tiempo posible y con la menor latencia posible. ¿Cómo lo va a hacer McLaren? McLaren va a tener dos conexiones a Internet. Ellos van a tener, déjenme lo dibujo de nuevo, más grande, ellos van a tener una línea de navegación totalmente común o totalmente normal y adicional van a tener una MPLS. ¿Ok? Ellos por la MPLS adicional van a tener aquí un equipo, ¿ok? Un equipo de red. En este caso puede ser un router o puede ser un firewall, pero ya les aseguro yo que va a ser un router, ¿ok? Y aquí también van a tener un router, pero ahora les explico por qué. Este router de aquí, ellos lo van a tener conectado tanto a la línea de navegación normal y a la MPLS. Y de este lado, pues, lo mismo un poco, donde van a utilizar como línea principal para enviar los datos recolectados la MPLS. Esta MPLS, como ya les dije, tiene que tener unas latencias muy bajas para que los datos puedan llegar muy rápido para la central. ¿Y por qué van a utilizar un router? ¿Por qué no usan un firewall para securizar o para encriptar esa comunicación? No van a utilizar un firewall porque el firewall no está creado o su hardware no está diseñado para poder hacer el reenvío de paquetes lo más rápido posible. La eficiencia del firewall es hacer la inspección de los paquetes, ¿ok? Esa es la idea del firewall, proteger la red con diferentes políticas y hacer inspección, ya sea SSL, IPS, de antivirus, etcétera, en nuestro tráfico. Por otro lado, el router sí está diseñado a nivel de hardware para hacer el reenvío de esos paquetes mucho más rápido. Y al igual que un switch Catalyst de los 9500 que están diseñados para ruteo, van a poder realizar este trabajo de forma eficiente. ¿Ok? Entonces, para este punto de acá, déjenme hago poquito zoom en un momento. Vamos a tener de este lado, pues, un router. De este lado vamos a tener un router también y vamos a estar enviando todo ese tráfico. Algo bien interesante que también va a hacer McLaren desde acá, desde su central, es que ellos van a utilizar, gracias a su partnership con Cisco,
van a utilizar Cisco ThousandEyes para poder monitorizar todo este tráfico de Internet, ¿ok? Para ver cómo están esas latencias en su línea MPLS y en su línea de Internet. ¿Para qué? Pues justamente para decidir si enviar esos datos por la MPLS o por la línea de navegación totalmente normal. ¿Qué sucede? Que por la línea de navegación no va a ser una comunicación normal, común y corriente. Para este punto, aquí sí vamos a utilizar una VPN para poder encriptar todo ese tráfico y para que nadie lo pueda ver. Como pueden ver, esta parte es muy, pero muy interesante, cómo va a ser toda esta parte de la infraestructura, porque todo esto tiene que estar diseñado y tiene que estar monitorizado súper bien. Justamente por el tema de las latencias. Tenemos que poder enviar estos datos con las menores latencias posibles. Y desde acá, desde la central, ellos van a estar monitorizando todas estas líneas. Van a estar monitorizando desde que el tráfico sale de aquí, desde este punto de acá, hasta que pasa por los diferentes routers de la MPLS y llega hasta nuestro equipo. Y esto es gracias a Cisco ThousandEyes, porque Cisco ThousandEyes tiene diferentes nodos para poder medir las latencias en Internet y las latencias de nuestras propias líneas, porque podríamos meter una sonda aquí o un sensor aquí para poder monitorizar cómo van a estar esas latencias. Y lo mismo en el Internet público. De esta manera es como McLaren va a poder tomar decisiones mucho más precisas, no solamente con los ingenieros que van a estar en la carrera, sino también con personas que van a estar en la central visualizando estos datos de forma, pues, a lo mejor mucho más calmada, a lo mejor con herramientas mucho más potentes que vamos a tener en nuestro centro de datos móviles y nos van a poder ayudar de forma, como ya les dije, a lo mejor más concisa, más precisa, etc. Vuelvo y repito, como ya les dije antes, no todas estas escuderías van a hacer esto. Esto lo va a hacer específicamente McLaren. A lo mejor Ferrari lo hace, a lo mejor Red Bull lo hace, pero a lo mejor Mercedes no lo hace y Aston Martin tampoco lo hace. Y como pueden ver, así es como las escuderías van a recopilar todos los datos, van a tomar esas decisiones y así es como está constituida también la infraestructura. Van a tener centros de datos móviles a los cuales los ingenieros van a tener acceso y van a poder tomar esas decisiones. Y así es como vamos a poder securizarlos también y los vamos a poder enviar a otros centros remotos para que otros ingenieros u otros especialistas ayuden a los ingenieros principales que van a estar en pista. Esta es la infraestructura. Como pueden ver, como ya les dije y ya les he dicho bastantes veces, es bastante sencilla y se entiende bastante bien, ¿ok? Tiene ciertas complicaciones sobre los diferentes protocolos o la parte difícil, como ya les dije, está en las latencias, que tenemos que asegurarnos que las latencias sean las más bajas y en entender pues cómo funciona AES para proporcionar confidencialidad a través de la encriptación. Pero adicional a todo esto, hay otra parte que a lo mejor a algunos se puede estar preguntando como que, bueno, Gabriel, ok, toda esta parte está muy bien, yo ya entiendo cómo las escuderías sacan estos datos, cómo los protegen, ya entiendo también cómo es su infraestructura de red, ya entiendo cómo pueden tomar decisiones clave, pero yo puedo ver cierta información también de la velocidad y geolocalización en la televisión. O hay herramientas como por ejemplo esta que ya la tenía guardada, que se los quería mostrar, que es la aplicación de la Fórmula 1 en los Apple Vision Pro. Vamos a tener diferentes aplicaciones que nos van a dar esta información que tienen los carros y que solamente le proporcionan a las escuderías, según lo que hemos visto, ¿ok? Pero ¿cómo nosotros vamos a poder visualizar cosas como a lo mejor esta? Déjenme le quito el audio, pero ¿cómo nosotros vamos a poder visualizar información como esta? ¿Ok? Cómo todo esto va a estar diseñado y de dónde se va a sacar toda esta información. Cómo nosotros vamos a poder ver esta información en la televisión o en aplicaciones o en herramientas como estas. Pues esto lo vamos a ver gracias a que la FON también va a estar recopilando datos de los carros, ¿ok? De todos los carros de las escuderías. Para esto déjenme volver a dibujar todo esto para limpiar este dibujo. Vale, y para esto lo que vamos a hacer es que, como ya les dije, vamos a tener aquí nuestro box o nuestros boxes de los pits, donde va a estar Red Bull, McLaren, Ferrari, etc. Y va a estar pues toda la pista, ¿ok? Toda la pista, aquí vamos a tener los pits, como ya les dije, vamos a tener aquí los carros, aquí va a estar nuestro carro, estos dibujos de carro como ya les dije están bien feos, pero no importa.
igual. ¿Qué sucede? La FON va a tener aquí un espacio también. Ellos van a tener un box que no va a estar como tal en los pits, sino que puede estar un poquito más atrás. Esto puede depender de la pista, ¿ok? Si es la pista de Mónaco, si es la pista de Madrid, si es la pista de Miami, etcétera, ¿ok? En todo este espacio de acá, del circuito o de la pista, que se llama el paddock, vamos a tener un espacio, o la FON va a tener un espacio en donde ellos también pues van a tener una especie de centro de datos móviles, ¿ok? En donde van a tener pues diferentes equipos y ellos van a tener una antena también. Déjenme la dibujo de otro color, la dibujo de color verde, ¿ok? Ellos van a tener una antena también. Y los carros de la Fórmula 1, pues dependiendo de la escudería, van a tener una o dos antenas. A lo mejor pues con la misma antena transmiten, pero a lo mejor tienen dos antenas, ¿ok? Su antena, digo a lo mejor porque esto va a depender de la escudería, de si es McLaren, de si es Ferrari, de si es Aston Martin, etc. Pueden tener una o dos antenas. Entonces van a haber carros o van a haber escuderías que van a tener dos antenas. Con una van a estar pues transmitiendo a su escudería y con la otra van a estar transmitiendo todos estos datos recopilados, ¿ok? Por los diferentes sensores a la FON. La FON, con estos datos, ellos obviamente no van a ver los mismos datos que le transmiten a estos de aquí, a los ingenieros, ¿ok? Hay unos datos que sí, pero hay unos datos que no. Todos los datos de todos los sensores se los enviamos a la escudería, pero no todos estos datos de todos los sensores se envían a la FON. Se van a enviar datos específicos, como la velocidad, posicionamiento, aceleración, etc. Estos datos sí se envían para la FON, en donde la FON con estos datos, ¿ok? Déjenme ahora limpio un poquitico más esto. En donde la FON va a tener una línea de internet totalmente dedicada para ellos, que va a estar, ok, esto es una línea de navegación de internet totalmente privada, la cual les va a dar conectividad a ellos a Amazon Web Services, ok, y en Amazon Web Services ellos van a tener pues diferentes alojamientos, diferentes aplicaciones, diferentes herramientas para modelar datos, en los cuales ellos los van a modelar, como ya les dije, los van a parsear, los van a limpiar y esos datos los van a transformar en diferentes aplicaciones o los van a proporcionar a diferentes aplicaciones, como por ejemplo estos de aquí. La Fórmula 1 a través de Amazon Web Services va a proporcionar estos datos para diferentes aplicaciones. Ellos van a vender estos datos a diferentes empresas que tengan aplicaciones como estas para vender ese servicio de streaming, ¿ok? Inclusive para las televisoras, para los canales, etc. Y bueno, por obvias razones, la FON, esta comunicación también la tiene que proteger, también tiene que proporcionar confidencialidad. ¿A través de qué protocolo? De AES 256, ¿ok? Esta comunicación de aquí pues también va a estar completamente segura, va a estar completamente protegida porque esta línea verde, ¿ok? O esta línea de navegación va a ser completamente privada. Cuando digo privada es que el proveedor va a proporcionar un circuito totalmente privado de diferentes routers para que el flujo o el tráfico que pase por estas líneas o por estos equipos sea solamente de la FON, que más nadie pueda tener o enviar datos a través de estos equipos. Estos equipos de este proveedor van a ser dedicados solamente para la FON, ¿ok? Como una MPLS prácticamente. ¿Y para qué? Pues justamente para tener acceso a Amazon Web Services y enviar todos los datos ahí, tener todos los datos recopilados. Amazon Web Services obviamente va a tener un espacio reservado solamente para la Fórmula 1 para que esos datos puedan ser vendidos o puedan ser mostrados a las aplicaciones que ya les mostré. Y como pueden ver, de esta manera es como la FON y como las diferentes escuderías van a recopilar estos datos para que nosotros podamos visualizarlos. Y bueno, como pudieron ver, así es como la FON y como las diferentes escuderías van a recopilar todos estos datos con las menores latencias posibles, con una infraestructura muy bien montada y muy bien securizada, para que nosotros, las personas que consumimos
pues este deporte podamos ver todos los datos en tiempo real y para que justamente las escuderías puedan tomar decisiones precisas y muy importantes para poder ganar o para poder meterse en el podio o para simplemente poder ganar puntos en esta competición, ¿ok? Como pueden ver, no es para nada complicado, es una infraestructura pues muy bien montada. Como ya les dije, la ciencia de esto es que obviamente tenemos que tener unos equipos muy pero muy potentes que nos puedan asegurar las menores latencias posibles. Por eso es que McLaren se asoció con Cisco. No estoy diciendo que los demás fabricantes no tengan equipos pues que nos puedan proporcionar bajas latencias o que no nos puedan proporcionar grandes velocidades o reenvíos de datos, pero sabemos que Cisco pues lidera esa parte en el entorno de networking. Por eso no es coincidencia que McLaren sea uno de los equipos con más puntos en esta competición. Y ya por último, para ir terminando con el video, les quería mostrar otra imagen que hice con ChatGPT que asemeja un poco cómo va a estar distribuido el centro de datos y los diferentes APs dentro del box. Obviamente, este centro de datos no va a estar tan afuera en el pit. ¿Por qué? Porque obviamente le quitaría espacio a las personas o a los mecánicos que van a estar allí intercambiando o cambiando las piezas del carro, los neumáticos, etc. Pero el centro de datos va a estar allí dentro de nuestro box. ¿Ok? Va a ser así, los ingenieros van a estar conectados ahí o a la P, dependiendo. ¿Ok? Si ya sea que quieren ver los datos de forma inalámbrica con Wi-Fi 6, Wi-Fi 6G, Wi-Fi 7, a lo mejor, obviamente para tener las menores latencias, o si van a estar conectados pues por cable que va a ser mucho más rápido. Pero de esta manera, como pueden ver, se asemeja un poco a cómo va a estar distribuido todo esto. Por obvias razones lo tuve que hacer con ChatGPT porque no le pude tomar foto a esto. No pude tomar cómo está distribuido, cómo están los APs, cómo es el centro de datos, etc. Por esta razón tuve que hacerlo con ChatGPT de la forma más acertada o más acercada a la realidad y se los estoy mostrando de esta manera. Y bueno, como pudieron ver, en la Fórmula 1 la victoria no se decide solamente en la pista, sino también en el aire y en la nube. Detrás de cada adelantamiento, parada boxes y decisión estratégica hay una infraestructura tecnológica de primer nivel. Desde la transmisión por radiofrecuencia, VPNs, switches dedicados, centros de datos móviles, procesamiento de datos en Amazon Web Services, todo está diseñado para una sola cosa: tomar decisiones críticas en milisegundos sin comprometer la seguridad. Y bueno, como pudieron ver, McLaren, al igual que otras escuderías, han convertido la velocidad de sus carros en una extensión directa de la velocidad de sus datos. Y en un deporte en donde los márgenes son de milésimas, la diferencia entre ganar o perder podría llegar a depender de una red bien diseñada y protegida. Porque, como me dijeron en la Fórmula 1, el piloto corre, pero los datos vuelan. Y eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, como siempre, peguen un like y compártanlo con sus amigos. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Muchísimas gracias.